Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este webinar. En este momento daremos espera de 2 minutos más para que se vayan conectando más personas y daremos inicio a nuestra actividad. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar Variaciones en la medida de entrega en los dispensadores de combustible. Mi nombre es Jonathan Sánchez y seré su moderador asignado por el Grupo Empresarial INCEPE. Para este webinar solicitaremos a los participantes el debido respeto y mantengamos los micrófonos y cámaras apagadas. Como es costumbre en nuestras actividades, daremos espacio a las preguntas a medida que se vayan dando por el chat o si desean manifestarse a través del micrófono y video, por favor levantar la mano.
Doy la bienvenida a nuestro líder de línea, Georges Asís, quien es la persona encargada de los equipos del Grupo Empresarial INCEPET. Georges, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Espero el día de hoy sea un día en victoria para todos ustedes y cada uno de los que nos están acompañando en esta mañana. Hoy con un nuevo webinar muy interesante que corresponde a las medidas en las variaciones de nuestros dispensadores y surtidores de combustible. Entonces, bueno, no siendo más, les doy la bienvenida. Sé que la agenda de todos y cada uno de ustedes es bien apretada y que muchas gracias por participar de este webinar y de la información que aquí se va a facilitar. Pueden ustedes tomar notas y pues los apuntes que consideren necesarios. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a arrancar este webinar en esta mañana. Entonces, bueno, iniciamos entonces. Muy bien. Entonces, como lo sabemos, el día de hoy en este webinar vamos a hablar de las variaciones de los equipos. Tenemos nosotros, claro que nuestros equipos son las cajas registradoras de la estación de servicio y más aún el corazón de los equipos son nuestras unidades de medida, que son las que mantienen prácticamente esta repetibilidad para que entreguemos siempre lo justo a nuestros clientes. Entonces, de esta manera arrancamos esta información con este webinar. Inicialmente, debemos nosotros tener claro cómo es que opera el ingreso del combustible a nuestro equipo dispensador. Entonces, como ustedes lo pueden ver y está, pues digamos, acá la flecha de inicio, el combustible, pues obviamente, por medio de la bomba sumergible que hace llegar por toda la línea hasta el equipo el combustible, entonces sube a presión, ¿no es cierto? Fluye a través del eliminador de aire y el filtro, que son los que encontramos en esta parte, ¿no es cierto? El combustible pues pasa por el múltiple, que es el manifold, y pues controlado por la válvula digital o proporcional. Este combustible obviamente ya ingresa a la parte del medidor, generando un movimiento en el eje central, ¿no es cierto?, para mover el transmisor de pulsos, que es lo que va a traducir este movimiento, ¿no es cierto?, en la electrónica de nuestro equipo y vamos a poder ver cuánto combustible es lo que está pasando, ¿no es cierto? Luego, el combustible abandona el medidor y fluye a través de la tubería que va pues hacia la parte superior de los equipos, ¿no es cierto? Y la manguera y finalmente a la pistola, llegando el combustible al tanque del vehículo de nuestros clientes. Esto es importante que pues conociéramos cómo opera este proceso de la transacción de combustible que viene inicialmente desde el tanque hasta que finalmente llega al tanque de combustible del vehículo de nuestros clientes. Perdón. A ver. Ok. Muy bien. Entonces, por limitaciones que pues, son inherentes a las condiciones de los equipos, vamos a hablar de lo que corresponde a la exactitud y la precisión, porque pues son dos temas totalmente diferentes con respecto a la entrega de combustible que queremos en nuestros equipos. Entonces, como lo vemos en la diapositiva, la exactitud, pues evidentemente nos indica los resultados de la proximidad en la medición con respecto al valor real o verdadero, mientras que la precisión con respecto a la repetibilidad o la reproductibilidad de la medida. ¿Qué es lo que queremos?
que cada vez que nosotros entreguemos haya esta repetibilidad. Es decir, que siempre entreguemos lo justo, que nunca entreguemos de más o menos, ¿no es cierto? Sino que cuando nosotros realicemos esta calibración, lo que nos interesa es que el equipo nos dé repetibilidad. Entonces, aquí estamos viendo un par de diagramas en donde nos va a permitir, ¿no es cierto?, ver la diferencia entre lo que es la exactitud y la precisión. Entonces, podemos ver al lado izquierdo de nuestra pantalla lo que es preciso más no exacto. Y podemos ver a nuestro lado derecho lo que es exacto y preciso. Entonces, vemos que estamos manteniendo, ¿no es cierto?, la exactitud y la precisión, que es hacia donde queremos llegar. Entonces, nuestras unidades de medida se encuentran en un rango del 0.26 de margen de error. Entonces, precisamente por estas limitaciones inherentes a las condiciones de la exactitud y la precisión, esta es la variación de la rata de entrega de nuestros equipos dispensadores de combustible. Entonces, aquí como lo podemos ver, está el margen y el rango en el que se mueve, ¿no es cierto?, el porcentaje de entrega de nuestros equipos. Obviamente, si está superior allí, estaríamos entregando más de la entrega, y si estamos por debajo, pues evidentemente estaríamos entregando una cantidad menor de combustible. Entonces, es allí donde queremos nosotros poderles practicar esta información, que son cifras de interés que ustedes deben conocer y que si ya las conocen, pues evidentemente es de refuerzo para que ustedes puedan entender un poco más hacia dónde queremos ir. Entonces, como lo podemos ver, las pulgadas cúbicas con respecto al galón de combustible. Entonces, un galón de combustible equivale a 231 pulgadas cúbicas en su interior. Y 5 galones, que es lo que equivale pues, a lo que puede contener un calibrador o serafín, como lo conocemos para realizar estas pruebas, equivale a 155 pulgadas cúbicas. Entonces, si decimos que el margen de error de la unidad de medida es del 0.26 en 1155 pulgadas cúbicas, estaríamos hablando que el margen de error estaría en alrededor de 3 pulgadas cúbicas. Esto manera que pues podamos tener esta información para que la podamos manejar. Entonces, tenemos dos tipos de calibración porque pues aún en el mercado existen estos, y son las calibraciones mecánicas, que son de los equipos netamente, valga la redundancia, mecánicas, y la calibración electrónica, en donde, como lo podemos ver en la parte superior, ¿no es cierto?, esta la realizamos manualmente mediante una rueda, una perilla, que se ajusta a la cantidad de combustible entregada, que como tal, obviamente tenemos no solamente el margen de error de la calibración mecánica, sino también pues del factor humano, ¿no es cierto? Entonces, esta es más o menos ajustable a 1/3 de la pulgada cúbica, utilizando alternadamente los orificios de la parte superior e inferior en la unidad de medida, y pues para ello usamos los 2/3 de pulgada cúbica en 5 galones. De esta manera empezaríamos pues a maniobrar la perilla de calibración de manera que pues termine dando la medida justa, que es lo que queremos, ¿no es cierto? Obviamente va dependiendo
la temperatura que tengamos en su momento. Y la calibración electrónica, cuya calibración en donde la cantidad de combustible entregada precisamente es calibrada de acuerdo al número de pulsos, como lo veíamos en la primera imagen, que cuando subía el combustible impulsado por la bomba sumergible desde los tanques, pues pasa por el filtro, todo este rollo, luego pasa por nuestra unidad de medida y en su eje se va moviendo, ¿no es cierto? Cosa que se traslada este movimiento al transmisor de pulsos, la cual recibe esta información que es entregada electrónicamente en el equipo. Se realiza el ajuste de acuerdo a los movimientos que debamos realizar y este tipo de medidor pues evidentemente ya no tiene que ser manipulado manualmente de ninguna manera, sino ya es totalmente digital desde la programación interna del equipo. Ok. Otras cosas que influyen en esta entrega y en la calibración es precisamente la parte accesoria de ellos. Que la manguera tenga la longitud adecuada, aproximadamente 3.6 metros, que ésta tenga alma de acero para que de esta manera al interior de la manguera haya un refuerzo, ¿no es cierto? Y no que cuando sea presionada, estrangulada, pisada por un vehículo, pues vaya a generar movimientos de la manguera hacia el equipo y viceversa. También tenemos nuestro calibrador o serafín, ¿no es cierto? Que debe ser de acero inoxidable. En la medida de lo posible, debe ser acorde a la entrega del equipo. Es lo que se requiere porque de lo contrario, pues no podríamos calibrar un equipo de ultra alta entrega con un serafín de 5 galones y uno de entrega estándar con uno de superior capacidad. La idea es que en la estación de servicio ustedes manejan diferentes productos, como lo son, pues ahora tenemos las gasolinas de diferentes variaciones y el diésel también. Pero lo recomendable es siempre nosotros en el proceso de calibración de los equipos, primero calibrar las gasolinas. Ustedes dirán, bueno, ¿y este tema por qué? Precisamente en las condiciones de calibración, lo primero que debemos hacer es calibrar la gasolina. Y allí tenemos la información. ¿Qué es lo que sucede? Si calibramos primero el ACPM, este nos va a dejar una capa en todo el borde del interior del serafín, como lo podemos ver. Ah, perdón, qué pena. Como lo podemos ver acá. Siempre nos va a quedar una película, porque el diésel evidentemente es mucho más grueso. Y esta capa se vuelve dieléctrica. ¿Qué puede ser? ¿Qué significa? Que nos puede generar una estática allí, sobre las paredes internas de nuestro calibrador o serafín. Cuando esta capa entra en contacto con la gasolina, es decir, si calibramos primero el diésel y quedó esta película y luego pasamos a hacer la calibración de los equipos de gasolina, esto puede generar esta estática al interior del calibrador y nos puede generar una situación peligrosa. Entonces, siempre para que, pues, digamos, lo tengamos presente, es importante que la calibración de las primeras mangueras, porque pues en ocasiones tienen equipos dedicados, pero también en los mismos equipos tenemos mangueras dedicadas. Entonces, siempre las mangueras o en los equipos dedicados calibrar la gasolina, perdón, el combustible diésel. El combustible diésel y luego sí, perdón, la gasolina corriente o la gasolina extra y luego el diésel. Entonces, cuando nosotros procedemos a la calibración de nuestros equipos, y en este caso particularmente de las mangueras, siempre es importante humedecer el serafín o ambientarlo, ¿no es cierto? De manera que la temperatura que haya en las mangueras y en el equipo sea la misma
que tengamos en nuestros tanques. Entonces, por esto, siempre se les recomienda que antes de que vayan a efectuar la calibración, extraigamos 2 o 3 calibraciones iniciales antes de empezar la primera. ¿Para qué? Para que precisamente el combustible, ¿no es cierto?, se adecue en temperatura y también el equipo hasta el final de la manguera, ¿correcto? ¿Por qué? Porque puede ser que la temperatura que hay en el equipo sea superior a la temperatura que hay en el tanque. Entonces, precisamente por esto, recomendamos que siempre hagamos la extracción de 3 serafines o 3 calibraciones o 3 medidas, como ustedes lo deseen llamar en lo posible, para que se aclimatice no solamente el equipo, sino las mangueras y tengamos la misma referencia de la temperatura que tenemos en el interior del tanque. Georges, tenemos una ¿Sí? pregunta. Nos Sí. preguntan por el chat, si se tiene una manguera de 6 metros, ¿puedo tener variación? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que entre más larga la manguera es mayor el recorrido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, Pueda que se modifique en algo si la entrega eh, del combustible, porque ¿qué es lo que sucede? Tenemos nosotros estándares, ¿no es cierto? Como todo, y en el momento en que usted modifica el estándar, pues es posible que genere una variación. ¿Por qué? Porque no es un escenario idóneo del producto final, ¿correcto? Entonces, en el momento en que usted extiende una manguera, pues evidentemente va a haber algún tipo de modificación. Entonces, en la calibración es posible que llegue a variar en algo porque precisamente nos estamos saliendo del estándar recomendable por el fabricante. Entonces, es más o menos 3.6 la medida recomendable por el fabricante para la entrega de combustible. Ya si le ponemos una manguera de 6 o más metros, posiblemente vaya a generar algún tipo de variación. Muchas gracias, Georges. También nos preguntan que a qué hora es mejor calibrar. Bueno, ahí pues digamos lo que o sea, eso sería como que cuándo nos va a llegar, en qué momento nos va a llegar el inspector a verificar la calibración. Pues digamos, yo decir que pues cualquier hora es buena para calibrar, pero lo que sucede es que pues va dependiendo porque no solamente nos afectan factores internos, sino también externos. La temperatura, ¿no es cierto? Si el día es soleado o es frío, hay, pues, digamos, diferentes factores que, que pueden generar la variación. Si usted, por ejemplo, hiciera este proceso a la madrugada, pues usted dice, bueno, en la madrugada tengo mi tanque bien, o sea, está estable y está más o menos acorde a la temperatura ambiente que tenemos en pista, ¿no es cierto? Pero si, por ejemplo, el ente regulador le llega a usted en la tarde, pues evidentemente ya le ha caído pues todo el sol de la mañana, todo el sol de la tarde, el equipo está con una temperatura mucho más alta de la que estaba la madrugada, de igual manera todo el sol que recibe la pista de combustible pues trasciende a través de la tierra hasta llegar a los tanques y los tanques también pues aumentan su temperatura. Entonces, pues yo decirles que qué hora sería la recomendable, no, pues cualquier hora es recomendable para la calibración. Pues va dependiendo de los factores que cómo se vaya a manejar el día, porque iríamos como en contravía, ¿no? Entonces, si calibramos muy de madrugada, en la tarde tenemos temperaturas altas y todo se nos expande. Y si calibramos en la tarde, pues lo mismo, en la mañana se nos retrae y pues la medida va a ser diferente. Pues digamos que lo normal sería, pues creo yo, en la mañana hacer la calibración, creería yo. Pero pues como les digo, hay muchos factores que intervienen
en la dilatación o no del combustible por temperatura. Listo, Georges. Respecto a esa respuesta, perdón, nos preguntan también que cada cuánto entonces se debe verificar un calibrador. Bueno, el calibrador como tal es certificado, ¿no? Por un laboratorio. Entonces, cuando ustedes, y pues es un procedimiento que ustedes conocen y que hay, digamos, empresas que son laboratorios certificados a donde ustedes pueden llevar el Serafín, pues siempre les van a hacer unas recomendaciones, ¿no? O sea, eh, si el calibrador llega a sufrir un golpe o alguna bolladura, pues evidentemente tendremos que nuevamente solicitar la verificación de la herramienta, ¿no es cierto? Para que pues podamos estar siempre con una herramienta totalmente calibrada y certificada. Pero como tal, pues normalmente un certificado, si no estoy mal por un laboratorio, creo que lo emite por un año y contando con condiciones óptimas para su custodia, que pues esté pues debidamente guardado en su caja, digamos, lo contenedora donde se contiene y pues no dejarlo como a la, a la mano de todo el mundo, ¿no? Recordemos que también nuestro calibrador tiene una mirilla que también es susceptible a manipulación. Entonces, cada vez que usted vea que pasó alguna situación, de inmediato llévelo donde el laboratorio de confianza. Muchas gracias, George. Creo que vamos con las dos últimas preguntas y continuamos con el tema. Nos Ok, preguntan que cuánto puede ser la variación normal al mes en gasolina. bueno, ya más adelante vamos a hacer unos ejercicios matemáticos pues para que podamos aterrizar esta información. Entonces no me quiero adelantar a contestarles. Vamos a hacer los ejercicios y ya allí los podremos ver. Perfecto. Y la otra pregunta es, los equipos que venden más de 15 galones, ¿con qué calibrador se hace 5 o 50 galones? Bueno, si son equipos de alta entrega, evidentemente nuestro calibrador o Serafín debe ser de 50 galones. Claro que sí. Perfecto, George. No siendo más, puede continuar. Ok. Entonces, bueno, como les hablaba, entonces humedecemos nuestro Serafín para ambientarlo, ¿no es cierto? Y como les hablaba con anterioridad, siempre es importante tomar 2 o 3 muestreos iniciales para que pues podamos tener la misma temperatura del tanque, la tengamos en nuestros equipos y de esta manera pues podamos tener una medida mucho más acertada con respecto a la calibración se refiere. Ok, entonces aquí ya empezamos con los ejercicios matemáticos. Como ustedes lo saben, el coeficiente de expansión de la gasolina es de 0.007 galones por cada grado Fahrenheit. Entonces, al tomar esto como referencia, ¿no es cierto? Si la temperatura que tenemos al interior de nuestro tanque en el combustible es de 60 grados Fahrenheit y si los equipos están a 68 grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Es decir, 20 grados Celsius, la diferencia que tenemos entre el tanque y el equipo son 8 grados. Entonces, por esto es importante la toma de entre 2 y 3 muestreos de calibración de combustible para que podamos llegar a tener esa misma temperatura del interior del tanque, es decir, en el combustible, para que cuando vayamos a hacer nuestro primer proceso de calibración estemos al igual. Entonces, por eso hago este ejercicio. Y en la continuación, a estos 8 grados Fahrenheit, ¿no es cierto? La expansión sería de 0.056, que si lo hablamos en las pulgadas cúbicas que tiene un Serafín, que son 1155, la expansión total sería de 6,4 aproximadamente pulgadas cúbicas, perdón. Es decir, casi 7 rayas del calibrador. Entonces, démonos cuenta la variación que podemos tener
en nuestro combustible solo con el hecho de que no hagamos este muestreo entre 2 y 3 veces. Porque fíjese, si calibramos desde la primera, desde el primer muestreo que sacamos, pues ya tenemos una diferencia de combustible, perdón, de temperatura del combustible que hay en las líneas con relación al combustible que hay interior al tanque. Luego sacamos la segunda, sacamos la tercera y lo que va a pasar es que cada vez va a variar y usted va a decir, no, pues es que este dispensador está loco, porque me está mostrando o me está dando muestras totalmente diferentes en cada prueba que yo hago. Entonces, por esto es importante, como les mencionaba al principio, siempre hacer unos 2 o 3 muestreos iniciales para que ustedes mismos se den cuenta. Programamos los 5 galones, normal, los echamos al Serafín y vemos cuáles las modificaciones que estamos teniendo, ¿no es cierto?, con respecto a la entrega. Ya cuando hemos nivelado la temperatura a la que tenemos al interior del tanque, ya podemos hacer el muestreo como debe ser. Entonces, aquí lo podemos ver. Aquí en la parte derecha de sus pantallas podemos encontrar lo que es la mirilla, ¿no es cierto? Entonces, recordando que la variación que nosotros tenemos es del 0.26 y que equivale a 3 rayas. Entonces, era, digamos, aterrizándolo a la pregunta que me hacían anteriormente, que ¿cuál es la mejor hora? Entonces, fíjese, si usted lo calibra a la madrugada, entonces usted al punto cero está en menos 3 rayas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que más adelante, en el transcurso del día, la temperatura va a aumentar y el combustible se le va a expandir. Entonces, posiblemente, aunque usted en su momento hizo la calibración y la hizo en cero, en teoría, en teoría, entre mayor temperatura usted estaría entregando más. Entonces, recordemos que esta variación del 0.26, que equivale a 3 rayas de su calibrador o su Serafín, si en la primera calibración a velocidad lenta da menos 3 líneas, porque esa es otra variación que nosotros tenemos, y la segunda a velocidad rápida nos da menos 1 línea, el equipo estaría calibrado en el rango permitido que nos permiten los entes reguladores. Entonces, esto estaríamos hablándolo con relación a una calibración, no lo digamos que en la mañana, en la tarde, en la noche, no, puede ser a cualquier hora. Porque recordemos que la temperatura o nos expande el combustible o nos retrae el combustible. George, respecto al tema de calibración, nos pregunta la estación de servicio Terpel si los equipos se pueden descalibrar si no hay una continuidad de suministro de cada manguera. Bueno, como la calibración ya no es mecánica, sino es electrónica, pues el equipo va a guardar el rango de calibración. Pero pues de igual manera, en el momento, o pongámoslo como nos lo está manifestando nuestro participante, si el equipo deja de vender por un largo tiempo, pues es posible que por la calibración electrónica pues no la pierda, pero seguro mató a confianza, ¿no? Entonces la idea es que si dejamos de vender un largo tiempo en el equipo, pero pues estoy hablando de un largo tiempo, pues antes de empezar el proceso de comercialización nuevamente con este equipo que ha tenido parado por tanto tiempo, pues sí se asegure de que su equipo le va a entregar lo que espera usted, ¿no es cierto? Y inicie un proceso de calibración. Muchas gracias, Georges. No sé si tenemos tiempo para responder otra pregunta. Sí, dale. Nos preguntan que con qué medimos la temperatura. ¿Ustedes venden termómetros patronatos? Patronados, no los comercializamos. Y esto tendría que ser con un termómetro certificado, que quien lo comercialice, pues realmente no lo sabría, no lo sabría. Sé que hay algunos laboratorios que comercializan este tipo de termómetro,
que evidentemente, pues, digamos que costo-beneficio, no sé si valga la pena hacer la adquisición de lo mismo, pero pues ya va dependiendo de cada quien, ¿no? O sea, pues un termómetro es un termómetro y le va a dar a usted la temperatura que haya en el combustible al interior del tanque. Pero pues de igual manera, si usted lo que desea es tener mayor exactitud y que tenga un termómetro patronado y certificado por un laboratorio, pues también lo puede hacer. Así es. Perfecto, George. Podemos continuar. Ok. Entonces, para tener en cuenta, como lo hablábamos anteriormente, la variación puede ser hasta de 3 rayas, siempre que cumpla con los estándares de la norma UL, ¿no es cierto? Y aquí pues ya venimos con el ejercicio matemático que va dependiendo de qué tipo de unidad tenga, ¿no es cierto? Hay unidades, o sea, vamos a hacer el ejercicio con el 0.26, vamos a hacer el ejercicio con la unidad de medida del 0.1, que es la que tenemos, que es la B+, que es una mucho más exacta, y pues digamos que de allí en adelante ustedes se podrán dar cuenta, dependiendo del equipo que ustedes manejan, que en este caso pues consideraría que todos son Gilbarco, si en dado caso no lo son, pues usted puede llegar a tener un porcentaje mucho más alto, ¿no? Al 0.26, puede estar en el 0.6, dependiendo de otras marcas. Entonces, únicamente por precisión en el medidor de una estación de servicio que vende 50.000 galones al mes, ¿no es cierto? Con el margen de error del 0.6 estaríamos hablando de 130 galones al mes, ¿no es cierto? Miren lo importante de tener adecuadamente calibradas las mangueras de sus equipos. Que de aquí se puede desprender otra pregunta. No, pero es que ¿cada cuánto entonces yo debo calibrar mis equipos? Pues las veces que usted lo considere. Entonces, démonos cuenta que solamente con la variación del 0.26, pongámosle con un promedio de 8.000 pesos el galón, porque es lo que le cuesta a usted, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que la medida mensual sería de 1.040.000 pesos. Multiplíquelo por 12. En 2 años usted ya se ha comprado un equipo nuevo. Entonces, miremos lo importante de mantener las mangueras de nuestros equipos calibrados. No, que es que a mí siempre los equipos no me varían. Y claro, teniendo la calibración electrónica, evidentemente va a mantener este rango de calibración porque pues él tiene su coeficiente de calibración y queda guardado en su tarjeta madre del equipo. Pero toda pieza es susceptible a desgaste. Entonces, ¿qué es lo importante? Que estemos chequeando, que estemos evaluando, que estemos verificando. Que como les dije con anterioridad, que en qué cantidad de tiempo, pues bueno, ya va dependiendo qué tan incisivo quiera hacer usted. Cada 3 días, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, cada 20 días, no lo sé. Esto ya va dependiendo de qué tan importante es la medida que usted entrega en su estación. Entonces, ya ahí es de motu propio de cada uno de los propietarios, administradores, jefes de patio, pues, qué tan incisivos van a ser con la calibración de las mangueras de sus equipos. Ahora bien, si lo hacemos con una unidad de medida B+, que tenemos un margen de error del 0.1, hagamos el mismo ejercicio en estos 50 galones. Mire cómo se nos baja del 0.26 al 0.1. Y esto también va dependiendo de cuán preciso quiere usted que sean sus equipos. Unidades de medida Gilbarco totalmente certificadas, con calibración electrónica. Entonces, como les digo,
¿qué tan incisivo o qué tan riguroso o qué es la medida o cuál es la medida que yo quiero entregar en mi estación de servicio? Quiero siempre tener una entrega óptima, una medida óptima, pues en nuestro proceso de calibración debemos ser más rigurosos. Ya, Georges, sí, respecto a los equipos Gilbarco, nos sí. pregunta uno de los participantes que qué diferencia hay entre los modelos brasileños y y los de alta rata Gilbarco. No, pero digamos que no mezclara la pregunta. O sea, ¿estamos hablando de equipos estándares o de equipos de alta entrega? No ¿Qué lo alta sé. entrega? Ok, bueno, ¿qué es lo que sucede? Digamos que el equipo americano de la referencia Encore SDNP3 es un equipo que puedes llegar a estar entregando hasta 32 galones, ¿correcto? Con una bomba sumergible dedicada. A diferencia de nuestro equipo de alta entrega, manufacturado en Brasil, porque es totalmente americano, pero manufacturado en Brasil, estamos hablando que la alta entrega que nosotros manufacturamos en Brasil está entregando hasta 22 galones de combustible por minuto. Entonces, mientras que el americano cuenta con una unidad de medida liquid control, ¿no es cierto? Que es una unidad de medida de ultra alto caudal, en los equipos de alta entrega de manufacturación brasileña, ¿qué es lo que hacemos? Que ponemos dos unidades de medida en paralelo. Entonces, esto es lo que nos va a permitir hacer una entrega de hasta 22 galones de combustible por minuto. A diferencia del americano, que tiene una unidad de medida mucho más robusta, que es una unidad de medida liquid control, ¿no es cierto? Que estaríamos hablando que es de ultra alto caudal, estaría entregando hasta 32 galones. No sé si haya otra pregunta. Sí, de hecho nos preguntan que cada vez que calibro me toca romper sellos o cómo hago, o ustedes me cobran. Pues digamos que, ¿qué es lo que sucede? Pues anteriormente, pues digamos que no estaba todo este tema de la regulación y la calibración, pues se podía hacer como más genérica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está permitiendo estos sellos? ¿No es cierto? Que pues la calibración se mantenga. Porque como le hablaba, o sea, no solamente son los factores del equipo, sino también humanos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que podían manipular la calibración del equipo, ¿no es cierto? Ya en este momento, con relación a que cada vez que usted llama a un ente prestador de servicio para calibrar sus equipos, pues evidentemente ya hay una seguridad que usted puede tener en su estación de servicio y en sus mangueras, porque pues evidentemente va a haber un precinto que va a sellar la unidad de medida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que le está garantizando esto? Pues que evidentemente la unidad de medida no va a ser manipulada y que esta calibración electrónica que tienen sus equipos pues se mantenga por mayor tiempo. Ya, como les digo, ya va dependiendo, obviamente cada vez que usted haga una calibración, pues obviamente van a tener que cambiarle los sellos. Entonces, pues ya obviamente es a responsabilidad del propietario de la estación de servicio la calibración de los mismos. Muchas gracias, Jordi. Por último, el señor Jaime Roncancio nos pregunta que él quisiera una explicación un poco más clara del 0,26%, el 0,1%, que cómo llega a una calibración más exacta. Es que esto ya es la unidad de medida. No, esto ya no es, o sea, cuando hablo del 0,1 o del 0,26 es el margen de error de la unidad de medida, no de la calibración.
Perfecto, Joxys. Y por último, ¿cómo afecta el mugre al medidor? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque fíjense que me tocaría devolverme. Permítanme, me voy a devolver a la primera, donde veíamos, ok, acá. ¿Qué es lo que sucede? Cuando entra el combustible, ¿no es cierto? Entonces pasa por el filtro, el desairador, ¿no es cierto? Luego pasa por la unidad de medida. Y lo que sucede es que cuando el combustible sale de la unidad de medida, ¿no es cierto? Sale por la parte inferior de la unidad de medida, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en todo el corazón de su equipo, que es la unidad de medida, el movimiento de George, se les activó el micrófono. acá. ¿Ahí ya me escuchan? Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? La salida del combustible de la unidad de medida es por la parte inferior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que usted va a tener en un porcentaje altísimo menor cantidad de residuos y menor cantidad de agua, porque no va a haber lugar a que se pueda posar ni el agua ni los residuos. Si usted se da cuenta y en algún momento tiene la oportunidad de abrir la hidráulica de su equipo, cuando usted vea que luego de la válvula de impacto sube la tubería, llega a la unidad de medida como se las estamos mostrando acá, si usted se da cuenta en la unidad de medida, la salida del combustible es por la parte inferior. Entonces, usted ni residuos ni agua va a tener en su unidad de medida. Entonces, ¿qué es lo que le va a permitir esto? Mayor durabilidad en la calibración, menos mantenimiento, eh, menos residuos al interior de la misma, que le permita fallar el eje central de la unidad de medida. Entonces, de esta manera, lo que va a permitir es que su unidad de medida siempre esté limpia, sin presencia de residuos y sin presencia de agua. George, tenemos una pregunta interesante por parte del señor Oscar Durán, que dice que él tiene una estación de servicio con alta rata y no Sí. despacha más de 25 galones por minuto. Dice que tiene una tubería de 2 pulgadas y bomba sumergible de 2 caballos de fuerza, Ok. dedicado únicamente a ese equipo. Ok. Bueno, ahí intervienen varios factores, ¿no? Me imagino que el equipo debe ser enterrado. Entonces, habría que ver en el tramo de la tubería cuántos codos tiene, que ya ahí entraríamos a entrar en los planos de la estación. Porque, ¿qué sucede? Cada codo eh, que tiene la tubería va a hacer que le entregue menos combustible. ¿Por qué? Porque va a perder presión el combustible y va a disminuir el caudal. Entonces, ahí pues digamos que me quedaría muy complicado poderle explicar del por qué, a menos de que tuviera, no sé, los planos de la estación y mirar las tuberías y decir, no, es que mire, esto va así, así. Entonces, adicionalmente, no sabemos si la tubería la tenga obstruida en su interior también. De hecho, el señor Oscar nos está respondiendo por chat que es un solo codo, unidad Liquid Control, equipo de 2 mangueras, el tramo de tuberías y es de 30 metros. Sí, sí, pues como le digo, ahí habrían muchos factores que intervengan en la entrega. Posiblemente, no sé, si ya le habría hecho mantenimiento a la bomba sumergible o a la turbina, de pronto la turbina en la parte inferior esté obstruida. Entonces, son son muchas variables que se pueden presentar con respecto a la entrega
del combustible en un equipo de alto caudal. Sí, Entonces, pienso que esto podría ser uno de los temas que podríamos revisar directamente y más detallado con el señor Oscar por postventa. sí, 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 claro que sí, porque como le digo, o sea, digamos que de acuerdo a la información que me da con relación a digamos, desde donde se origina, donde está el tanque, que me dice, si no estoy mal, a 7 metros, que tiene solamente un codo, ¿no es cierto? Pues que creería que serían más, porque pues de todas maneras hasta la subida del combustible tiene un codo. Tendríamos que tener la certeza de los planos de la tubería. Y lo segundo es también el mantenimiento de las bombas sumergibles. No sé si ha podido tener la oportunidad de extraer la bomba sumergible, revisar la turbina, el funcionamiento de la turbina. Es que son muchas variables realmente que Sí, podrían estar afectando esto. en ese caso, yo invito al señor Oscar que por favor nos deje sus datos o nos escriba al correo de mercadeo@inseped.com para Sí, poder contactarlo y así pues darle una solución más detallada a su inquietud o a su requerimiento en este caso. Por último, pues ya María Angélica, para continuar con el tema y no extendernos tanto, nos sí. pregunta que cuál es el tiempo aproximado o cantidad en galones suministrados para determinar la vida útil de una unidad de medida y qué porcentaje determina que debo realizar el cambio de la unidad. Pues, o sea, no, es una unidad de medida, o sea, en óptimo funcionamiento y que no tenga, digamos, eh, digamos, problemas estructurales o que llegase a fluctuar en la medida, no, yo diría que en 10 años, tranquilamente. Pero pues obviamente va dependiendo del mantenimiento, de la atención que le den a sus equipos, de la calibración y del servicio técnico que tenga para el cuidado, ¿no? O sea, esto, digamos que lo podemos aterrizar no solamente a un equipo de dispensador de combustible, sino, no sé, aterricémoslo a un carro. Si usted cuida su carro, si usted le hace mantenimiento a su motor, si usted está teniéndolo siempre al día, con sus cambios de aceite, con sus cambios de filtros, pues su vehículo va a durarle bien. O sea, que chequee los empaques, que chequee todo este rollo, pues su vehículo siempre va a estar bien. Pero si por el contrario, usted, digamos que de alguna manera, pues no es que sea descuidado, sino que no le preste tanta atención, digamos, al cuidado, al mantenimiento del motor, a los cambios de aceite, a los cambios de los filtros, a los cambios de aire, pues usted dice, no, mi carro está andando bien. Pero llega el momento en donde se le presenta una falla y resulta que esa falla originó que se dañaran muchas cosas más, ¿no? Entonces, es más hacia ese punto. Va dependiendo del cuidado, del mantenimiento, sí, que usted le dé a su equipo. Muchas gracias, Georges. Podemos continuar entonces en donde nos quedamos para poder Muy concluir bien, con este webinar. listo. Entonces, aquí vamos con la calibración de los equipos de alta entrega. Para calibrar los equipos de alta entrega es fundamental, obviamente, usar un serafín acorde a la entrega del equipo. Es imposible que una alta entrega, como lo hablábamos anteriormente y que yo aquí me adelanté, pues sea calibrado con un serafín de 5 galones. ¿Por qué? Porque en el momento nomás en que usted descargue la pistola, pues imagínese si es en un NP3 que le puede llegar a entregar hasta 32 galones, ¿no es cierto? Porque pues cuando hablamos de hasta 32 galones es que este sería su tope máximo, ¿no es cierto? Podría ser menos de esto. Y en uno brasilero hasta 22 galones, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, cuando pase la pistola de flujo lento a flujo rápido, ya se ha llenado el serafín de 5 galones. Entonces,
evidentemente no nos va a dar ni la rata de entrega, porque pues obviamente es muy alta, y que en el momento en que vayamos a hacer la medida correspondiente con el Serafín, pues tiene que ser acorde al tipo de equipo que usted tiene para su entrega. Si es un equipo de alta entrega, pues hará la calibración y la repetibilidad con un Serafín de 50 galones. Si es un equipo de entrega estándar, pues lo hará con un Serafín de 5 galones. Digamos que es lo natural, ¿no es cierto? Y aquí, pues obviamente, que es una gráfica muy similar a la anterior que les había mostrado. Entonces, con un calibrador de 5 galones, ¿cómo nos quedaría? Miremoslo acá, en el rango resaltado. Pues evidentemente no va a entregar la, la rata natural del equipo y va a quedar totalmente descalibrado. Entonces miremos aquí la diferencia que hay desde donde se señala la flecha hasta la entrega del equipo. O sea, es que ni siquiera ha pasado de la entrega, de la baja entrega a la alta entrega al equipo. Entonces, evidentemente, no va a haber una medida que sea acorde con la entrega del equipo. Esto con respecto a la pregunta que teníamos de la calibración con respecto a los equipos de alta entrega. Entonces, ya con esto terminaríamos. Evidentemente, la elección de la compra del equipo la tiene usted, nuestro cliente final. A esto le representa la posibilidad de vender hasta 24.482 galones más durante la vida útil del equipo. Obviamente, como lo manifestaba, con sus cuidados, con su mantenimiento, no solamente mantenimiento al equipo, sino a toda su línea, las cajas contenedoras, bombas sumergibles, hasta uno no lo creería, pero el tablero eléctrico también tiene que ver con la entrega del combustible. Entonces, en sus manos está la elección de elegir a los mejores. En este caso, pues, consideramos ser aliados estratégicos de todos y cada uno de nuestros clientes. Y la idea es que podamos soportarlos no solamente técnica, comercial, telefónicamente, sino estar a sus órdenes y a su disposición. Para sus estaciones de servicio tenemos contratos de mantenimiento que se acomodan, son, digámoslo, modulares a lo que usted necesite. Tenemos para usted visitas mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, anuales, que sea, digamos, atacando cierta parte de su equipo o lo quiere usted con tablero eléctrico, con bomba sumergible, con cajas contenedoras, hidráulica, electrónica, en fin. Del cuidado de sus equipos, así mismo es la duración. Y esto usted lo sabe bien, que lo puede aterrizar con cualquier cosa. Dependiendo cómo usted cuide sus equipos, así mismo va a ser la operación, así mismo va a ser la entrega. Y así mismo va a ser la lealtad de sus clientes finales. Porque en la mente de su cliente va a quedar la recordación de que en esta estación me entregan lo que es. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho por su participación. Espero que la información que se haya tratado en este webinar haya sido de interés para ustedes, que hayan podido tener información acertada con respecto a lo que esperaban de este webinar, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bueno, Georges, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Nos despedimos de este webinar, no más sin antes mencionarles que están cordialmente invitados a seguirnos por nuestras redes sociales, en Facebook, Grupo Empresarial INCEPET, en Instagram, INCEPET Radial Piso SAS, para que estén conectados, estén informados de toda la información y de todos los webinars que el Grupo Empresarial INCEPET trae para ustedes. La idea de estos espacios es poder
resolver dudas, dar a conocer nuestras líneas y aclarar, por supuesto, las inquietudes que se les pueden presentar con sus productos o con sus servicios. Muy bien, no siendo más, les agradezco por el tiempo que nos han dedicado para esta charla y que, como les decía, esperamos que la información que estamos suministrando en esta sea de gran ayuda, no solamente para ustedes, sino para la administración de sus estaciones de servicio. Que tengan muy buen resto de día. Hasta luego.